Bienvenidos nuevamente, alumnos de la cursada de Técnicas Psicométricas, Cátedra 2, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Este es el video número 3 sobre evidencias de validez. Recordemos que hasta los dos videos anteriores habíamos definido el concepto de evidencias de validez como la respuesta a la pregunta acerca de si existe suficiente y robusta evidencia empírica recabada en investigaciones realizadas en el contexto al que el sujeto a ser evaluado pertenece, que verifiquen que el test mide el constructo variable que dice medir según el modelo teórico con el cual está trabajando. Esto significa que esta es una definición muy general, pero que pone en duda que tengamos que confiar en lo que el manual del test nos dice, porque el test se llama test de inteligencia, test de memoria, test de lo que fuere, y tenemos que confiar solamente en aquellos apartados del manual del test que nos informen acerca de qué investigaciones y qué resultados se obtuvieron sobre el funcionamiento de estas evidencias de validez. Habíamos dicho que tenemos que examinar distintos tipos de evidencias de validez y las habíamos clasificado, a grosso modo, en evidencias internas al test o vinculadas a cuestiones teóricas, entre las que estaban las evidencias de validez de contenido y las evidencias de validez de constructo o teóricas propiamente dichas, y las evidencias de validez más empíricas o prácticas o pragmáticas que hacen más al uso del test, también conocidas como evidencias de validez externa. Ya vamos a ver por qué. En el medio, en la intersección entre ambas, entre las externas y las internas, teníamos la convergente y la divergente, que son otros aspectos que luego vamos a tratar. Vamos a empezar por las primeras que tenemos aquí a la izquierda, aspectos del contenido. Evidencias de validez de contenido. Recordemos que nuestro ejemplo del video anterior remitía que yo había comprado una entrada no directamente en la boletería, no directamente en el sitio de internet, sino que me la había vendido un amigo que no podía ir y yo tenía dudas acerca de si esa entrada era válida para ingresar al concierto. Aquí tenemos al señor de la puerta, simpático, ¿no? Ese señor va a hacer el trabajo de revisar esas evidencias de validez de contenido y va a llevar a cabo lo que llamamos juicio experto. ¿A qué llamamos estudio de validez o estudio de evidencias de validez de contenido o estudio de juicio experto, que en este caso son sinónimos? A responder las siguientes preguntas. ¿El contenido de los ítems del test es coherente con el modelo teórico? Es decir, ¿cubre todos los aspectos de la variable que el modelo teórico prevé para este constructo? ¿Se interroga por todas las dimensiones del modelo? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a dimensiones? Un constructo o concepto teórico suele ser altísimamente complejo. No se puede hablar de constructos unidimensionales o bien se habla de muy pocos constructos unidimensionales. Imaginen la personalidad. La personalidad tendría muchísimas dimensiones, ¿sí? Muchísimas, que podemos considerar en su interior. Lo mismo que la inteligencia. Pero vamos a una variable mucho más sencilla, un constructo mucho más sencillo para que sea más fácil de entender. La ansiedad, por ejemplo, de acuerdo con un autor, Spielberger, que es un autor relativamente actual, la ansiedad posee tres dimensiones, o sea, serían como tres aspectos del constructo o variable que podríamos diferenciar, la 1, la 2 y la 3. ¿Cuáles son estas dimensiones? Bueno, para la ansiedad, según este autor, según este modelo, tendríamos la dimensión cognitiva, la fisiológica y la motriz. Esto significa que para este modelo teórico que sostiene Spielberger, cuando una persona incrementa sus niveles de ansiedad, manifiesta cuestiones o indicadores que denotan esa suba de ansiedad
en el nivel cognitivo, es decir, ideación, el famoso pensar, 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 pensar. A nivel fisiológico, ¿qué nos pasa cuando nos ponemos ansiosos? Podemos transpirar, nos puede subir o bajar la presión, nos podemos poner colorados o pálidos, etcétera, sentir taquicardia, diferentes manifestaciones. Y la tercera dimensión es la motriz. ¿Qué solemos hacer? Bueno, podemos caminar, podemos comernos las uñas, podemos agarrar un cigarrillo, podemos agarrar la lata de galletitas, son todas cuestiones motrices. Ninguna es excluyente respecto de las demás, las tres van juntas. Habrá gente en donde predomine una u otra, pero las tres forman parte de las manifestaciones del constructo y así es como este modelo teórico concibe el constructo ansiedad formado por tres dimensiones. Debatible como quieran, pero no importa. Eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar en el contenido de los ítems. ¿Es coherente con el modelo teórico? Este modelo prevé tres dimensiones para la ansiedad. Entonces, ¿los ítems preguntan por las tres dimensiones del modelo o están preguntando solamente por dos y se olvidan de una? ¿O preguntan demasiado por una y se olvidan del resto y las están midiendo de menos? ¿Quién nos dice que estamos haciendo esto bien? Un grupo de expertos. ¿Expertos en qué? Si el test es de ansiedad, expertos en ansiedad. ¿Quiénes serían expertos en ansiedad? Podrían ser los clínicos de la psicología y de la psiquiatría que tratan la ansiedad a diario. Podrían ser los pacientes que sufren trastornos de ansiedad. Podrían ser los familiares de estos pacientes. Entonces se convoca a un grupo de, en general, 5 expertos. No es un número cabalístico, es simplemente que se necesita un grupo no demasiado grande y no demasiado pequeño, expertos en el tema de ansiedad, y que sean impares para que no haya empate en cuanto a su juicio acerca de el primer pool de ítems que compone el test. Estos expertos reciben de manera independiente, no se consultan entre ellos, no, cada uno evalúa de manera independiente, recibe un resumen del modelo teórico, es decir, en este caso el modelo teórico sería descrito por tres dimensiones, la cognitiva, la fisiológica y la motriz, se las definiría, etcétera, etcétera, y por el otro lado un archivo con los ítems. Entonces, esos expertos deberían decidir de manera independiente cada ítem que le estamos enviando si está midiendo, según ese modelo, la dimensión cognitiva, la fisiológica o la motriz. Si está midiendo las tres o dos de ellas, no nos sirve porque los ítems deben ser claros y debemos preguntar de a un indicador a la vez. Aquellos ítems que no sirvan, que sean confusos, van a ser eliminados. Aquellos ítems que no estén preguntando por ninguna de estas tres dimensiones, sino por algo externo al modelo, van a ser eliminados. Y esos expertos van a decirnos también, a nosotros, autores del test, si lo que estamos preguntando para cada dimensión del modelo es suficiente o estamos olvidando alguna de estas dimensiones o minusvalorando el grado de importancia porque estamos preguntando menos por alguna de estas dimensiones. Esto hace que el test cambie su forma. Esto hace que el test reciba el primer filtro de calidad. Y entonces lo que se está mirando en este juicio experto es la adecuación del contenido de los ítems, es decir, de lo que estamos preguntando respecto de las dimensiones previstas por el modelo. Pasamos al segundo tipo de validez interna o vinculada con la teoría, que es la validez de constructo o validez teórica. O mejor dicho, para corregirnos porque a veces se nos escapan las viejas costumbres, los aspectos de la validez relacionados con el constructo o evidencias de validez teórica, que veremos en el próximo video. Gracias por su atención.